se lee, ¿no? Muy bien. Por favor, guarden sus celulares. Por favor, les ruego. Por favor, guardar sus celulares en las mochilas. Alguien acá me ha escondido en esa mochila. Ya, bueno, entonces nuestro tema de hoy es leishmaniasis, el último tema del bote. Esta es una parasitosis sumamente interesante, una parasitosis olvidada. Vamos a tratar de hacerlo breve, ya no tenemos mucho tiempo. La leishmaniasis es una parasitosis de tipo tisular de los tejidos producida por protozoarios del género Leishmania. El género Leishmania comprende a varias especies que se caracterizan por ser flagelados con kinetoplasto, y existe gran cantidad de especies y aproximadamente hay unas 20 que afectan al ser humano, produciendo diferentes formas clínicas de esta enfermedad de la leishmaniasis. Es considerada también una zoonosis porque se transmite naturalmente entre el ser humano y los animales y puede completar todo su ciclo de vida sin necesidad de la presencia del ser humano, ¿ya? Entre huéspedes vertebrados e invertebrados. Como pueden ver aquí hay unas imágenes, a la derecha, a la izquierda, perdón, es una cerámica ya de los pueblos precolombinos donde se pueden ver alteraciones a nivel de la morfología de la boca y de la nariz, con lo cual se ha determinado que esta parasitosis existía aquí en el continente americano mucho antes de que lleguen los españoles, ¿ya? Estas lesiones son similares a las lesiones que podemos observar producidas por la leishmaniasis mucocutánea, que es muy importante en nuestro continente. Esta parasitosis fue descrita entre 1900 a 1903 por Leishman y Donovan, que descubren un parásito ovalado en una coloración congénita en macrófagos en pacientes con leishmaniasis visceral, ¿ya? En esas épocas se hacían bastante investigación sobre el tema de la malaria, entonces iban grupos de investigadores a diferentes regiones donde se sospechaba que había malaria, iban tomando muestras de sangre, etcétera, y ahí encontraron a este parásito, lo diferenciaron, vieron de que podía ser causante de enfermedad en el ser humano y empezaron a investigar. Pueden ver igual a la izquierda o nuevamente lo que habíamos visto antes, ¿no? Una cerámica de pueblos precolombinos con una lesión a nivel de la nariz, ¿no es cierto? En donde se observa una mutilación de toda la punta de la nariz, la parte cartilaginosa, que igual coincide con lesiones producidas por este parásito, ¿ya? ¿Cuál es la distribución de esta enfermedad? Esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, está distribuida ampliamente, en especial en regiones con climas cálidos, ¿ya? Como pueden ver, los países donde hay tres presentaciones de la leishmaniasis en su forma clínica: la forma cutánea, visceral y la combinación de ambas, cutánea y visceral. Los países que están en celeste es donde pueden encontrarse ambas presentaciones, ¿ya? Entre ellas Bolivia, como pueden ver, prácticamente todo el continente americano, Centroamérica y Sudamérica, África y parte de Asia e incluso varios países europeos. En los países que están en verde podemos ver que hay más que todo la presencia de leishmaniasis cutánea, y en los países que están en rosado se observa 4 casos de leishmaniasis visceral. En el continente americano también se han descrito casos de leishmaniasis visceral, principalmente en Brasil, ¿ya? Entonces, como pueden ver, prácticamente esta enfermedad está distribuida
en todos los continentes. Estos son los casos que se han presentado aquí en Bolivia, ya, aunque solo es hasta el 2014 esta evolución, pero como podemos ver, los casos de leishmaniasis en nuestro país han ido en aumento el diagnóstico. Desde 1983, 93, 2003 hasta el 2014, casi 30 años de estudio, pueden ver el número de casos cómo va aumentando, en vez de controlarse la enfermedad, van incrementando los casos, tal vez porque se ha hecho un mejor control, un mayor diagnóstico, pero este es un problema que es importante en nuestro medio y seguramente ustedes ya lo van a ir observando. Esta enfermedad no está en todos los departamentos, hay departamentos como ser, por ejemplo, Oruro, donde no existe esta parasitosis, por el clima que no favorece la presencia del vector. ¿Ya? Pero hay regiones donde hay gran cantidad de casos, como ser el norte de La Paz, Pando, Beni, también la parte del Chaco, que como comprenderán son regiones cálidas que favorecen la presencia del vector. Muy bien, hablemos específicamente del género Leishmania. Pertenecen al orden Kinetoplástida, son flagelados, familia Trypanosomatidae, género Leishmania, y dentro del género Leishmania se subdivide en dos subgéneros, ¿ya? Se divide en dos subgéneros que son el subgénero Viania y el subgénero Leishmania, ¿ya? Es decir, género Leishmania, subgénero Viania, ese es uno, y el otro es el género Leishmania, subgénero Leishmania, ¿ya? Esta división se hace de acuerdo a la localización del parásito en el tubo digestivo del vector, ¿ya? Entonces, de acuerdo a su localización en la que se encuentra en el tubo digestivo del vector, los separamos en ambos subgéneros. Y dentro de estos subgéneros tenemos a su vez complejos, ¿ya? Se agrupan en complejos. Estos complejos están diferenciados por algunas enzimas y simodemas que se pueden encontrar a través de pruebas moleculares en estos parásitos, ¿ya? Entonces, un pequeño vistazo, como podemos ver, en esta primera diapositiva encontramos al subgénero Viania, al cual pertenece el complejo Leishmania brasiliensis, ¿ya? Y al subgénero Leishmania pertenecen estos tres complejos, el complejo Leishmania donovani, Leishmania tropica y Leishmania mexicana, ¿ya? Cada uno comprende varias especies que de acuerdo a su localización geográfica y al tipo de enfermedad que producen, los vamos a diferenciar, ¿ya? Entonces, en el subgénero Leishmania, el complejo Leishmania donovani principalmente produce la forma de presentación visceral de la leishmaniasis. Y a este complejo pertenecen las especies Leishmania donovani chagassi, que podemos describir en el continente americano, la Leishmania donovani y la Leishmania donovani infantum, que las vamos a describir más que todo en el continente europeo, ¿ya? Y en África y en Asia, en el viejo continente. Entonces, el complejo Leishmania tropica y Leishmania mexicana, más que todo producen la forma cutánea de la enfermedad, ¿ya? El complejo Leishmania tropica comprende 3 especies, ¿ya? Pero no las menciono aquí porque no se encuentran en nuestro continente, ¿ya? Entre ellas están la Leishmania trópica y la Leishmania etiópica, ¿ya? Y que van a producir la forma cutánea de la leishmaniasis. Y el complejo Leishmania mexicana tiene 3 especies principales, que son la Leishmania mexicana, Leishmania mexicana amazolensis, Leishmania mexicana venezuelensis, que son las que van a producir la forma cutánea, pero en el continente
americano. Entonces, estas son las que se identifican en nuestro continente. Vamos a retroceder unita, volvemos a hablar de la Leishmania, del género Leishmania, subgénero Viania. El complejo Leishmania brasiliensis tiene una característica especial. A este complejo pertenece la especie Leishmania brasiliensis, que va a producir la forma mucocutánea de la enfermedad, que es la que se describe ampliamente. Bolivia es uno de los países con más casos de Leishmania mucocutánea, junto con Perú y Brasil. Son los tres países donde hay mayor prevalencia de esta especie y que va a producir la forma mucocutánea. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya hemos identificado al agente etiológico de esta enfermedad. Vamos a describir un poquito sus características. Como es un protozoario, presenta básicamente las siguientes formas evolutivas. Uno es el amastigote, que es la forma evolutiva que se encuentra en el huésped vertebrado, ¿ya? En el ser humano, aunque puede haber otros huéspedes vertebrados, otros principalmente roedores, algunas especies de roedores que pueden ser afectados por este parásito, ¿ya? Entonces, por eso hablamos del huésped vertebrado. En el huésped vertebrado se alberga la forma amastigote, mide 1 a 5 micrómetros, es de forma esférica, tiene en su interior el núcleo, tiene el kinetoplasto y tiene un flagelo introducido hacia el interior de la célula, no se ve hacia afuera, ¿ya? Es intracelular, siempre va a estar adentro de las células, principalmente en las células, en los macrófagos, en los monocitos y las células dendríticas, ¿ya? Entonces ahí es donde se introduce y se reproduce. Se reproduce por fisión binaria. Y la otra forma evolutiva es el promastigote, que es una forma alargada, fusiforme, que mide entre 15 a 20 micras, tiene un núcleo, un kinetoplasto por delante del núcleo, y por delante del kinetoplasto emerge el flagelo. Como dijimos, es un parásito flagelado con kinetoplasto, ¿ya? Esta forma evolutiva se encuentra en el intestino del vector y se va a reproducir en el intestino del vector también por fisión binaria. Entonces, como podemos ver, este parásito no tiene reproducción sexual, solamente se reproduce por fisión binaria, que es una forma de reproducción asexual tanto en el huésped vertebrado como en el vector. Aparte del intestino del parásito, del vector, esta forma evolutiva también se localiza en las glándulas salivales. Una vez que se reproduce en el intestino del vector, se dirige hacia las glándulas salivales para ser inoculado en el huésped vertebrado. ¿Cómo es el ciclo biológico de este parásito? El ciclo biológico empieza con... el sol me ataca. Cuando el insecto, el vector, como siempre las hembras en los artrópodos generalmente se quieren alimentarse con sangre, son hematófagas para poder continuar su ciclo de reproducción, ¿ya? Entonces los machos no son hematófagos, se alimentan del néctar de las flores, pero las hembras requieren consumir sangre para continuar su ciclo de reproducción, ¿ya? Entonces una hembra del mosquito vector, que vamos a mencionar en un momento, en el momento de alimentarse inyecta los promastigotes que hemos dicho que tienen las glándulas salivales, ¿no es cierto? Inocula esto en el huésped vertebrado. Pica. Al momento de picar,
no, su aparato, este insecto vector no es muy grande, mide 2 a 3 milímetros. Entonces, al momento de picar, su aparato picador es pequeñito, se introduce en la piel, no llega hasta los vasos sanguíneos, sino que produce, al momento de picar, produce unos movimientos lesionando por debajo de la piel, produciendo una pequeña colección de sangre, un pool de sangre, como una pequeña piscina de sangre, donde ahí inocula las sustancias anestésicas y anticoagulantes que están en su saliva, y en ese momento ingresan los promastigotes, ¿ya? Los promastigotes ingresan, inmediatamente son fagocitados por los macrófagos, monocitos, células dendríticas, son fagocitados, y como son intracelulares, cuando ingresan a la célula se convierten en amastigotes y empiezan a reproducirse por fisión binaria. Y luego se dirigen a través de estas células y por la circulación, se dirigen a diferentes regiones, ¿ya? Principalmente en la piel se localizan, pero en el caso de la leishmaniasis visceral pueden ir también a órganos internos, ¿ya? Entonces, los promastigotes se han introducido a las células, se multiplican en gran cantidad. Una vez que la célula está llena de amastigotes, la célula se rompe, se liberan más amastigotes, y estos amastigotes que se han liberado vuelven a introducirse a otras células para continuar su ciclo de reproducción, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Viene otro mosquito vector hembra, se alimenta de sangre e ingiere estos amastigotes, ¿ya? Ingiere los amastigotes una vez que han ingresado al tubo digestivo del vector, se van transformando en promastigotes, y los promastigotes llegan hasta el intestino del vector. Ahí se multiplican por fisión binaria en gran cantidad. Una vez que el intestino del vector se llena de promastigotes, el vector ya no puede ingerir más sangre, pero sigue buscando alimento porque tiene que reproducirse. Pica, y al momento de picar, los promastigotes son regurgitados y son inoculados en otro huésped. Y así concluye el ciclo del parásito, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre para que se mantenga el ciclo de vida del género Leishmania. En este caso, ¿cuál sería la vía de infección? Cutánea. ¿El mecanismo de infección? En este caso es la picadura del vector. Al momento de picar, inocula los promastigotes. A este mecanismo llamamos vectorial, ¿ya? En la leishmaniasis no se ha identificado por el momento otros mecanismos. Entonces, en la leishmaniasis, más que todo, es la transmisión de tipo vectorial. No se ha identificado transmisión vertical hacia el bebé o transfusión sanguínea, nada de eso, sino es más que todo la transmisión vectorial, ya por la picadura del vector. ¿Cuáles son las características de este vector? Son mosquitos del género Phlebotomus y Lutzomia, ¿ya? Entonces, en el continente americano, más que todo, el género Lutzomia es el que va a transmitir esta parasitosis, ¿ya? En el viejo continente, los Phlebotomus. Estos mosquitos, decíamos, son muy pequeñitos, son dípteros. Dípteros significa que presentan solamente un par de alas que les permiten volar, y el otro par de alas está atrofiado, ¿ya? Eso significa que son dípteros. Son pequeñitos, 2 a 3 milímetros. Y una característica interesante es, por lo cual se los denomina como plumillas, es que están cubiertos de unos pelitos. Todo, hasta sus alitas, están completamente cubiertos de unos pelillos, ¿ya? Que les da ese nombre que se les conoce comúnmente como plumillas. ¿Cuál es el nicho ecológico de este insecto vector? Generalmente habitan por debajo de los 1700 metros sobre el nivel del mar y prefieren climas cálidos, ¿ya? Cálidos, pero no muy húmedos, más bien un poco secos, ¿listo? No vuelan grandes distancias, como son pequeñitos, no vuelan
a distancias muy largas, sino que se movilizan por pequeños saltitos, ¿ya? De unos 2 metros aproximadamente, y más que todo se encuentran a nivel del suelo. ¿Dónde se reproducen? Estos mosquitos, a diferencia de anófeles, no necesitan agua para reproducirse, sino que se reproducen en lugares oscuros y que contienen gran cantidad de detritus orgánicos, como ser huecos de los árboles, o si es cerca de la vivienda humana, en lugares donde hay acumulación de detritus orgánicos, llámese la basura, donde juntan la basura o donde juntan, digamos que hacen una limpieza alrededor de la vivienda. Estamos hablando de lugares tropicales, no de las ciudades, lugares tropicales y demás. Entonces, donde recogen las hojas, las plantas que están creciendo en el patio, los recogen y lo arrinconan a un lugar, y ahí están acumuladas hojas, algunos desechos y demás. Ahí en el suelo es donde se van a encontrar estos mosquitos y se van a reproducir. Ahí colocan sus huevos, se desarrollan los estadios larvarios, las pupas, y emergen las formas adultas. Entonces, pueden estar fácilmente alrededor de la vivienda humana, ¿ya? Como decíamos, solo las hembras son hematófagas y el tiempo de vida de estos mosquitos es aproximadamente 30 días. Pero una vez que se han infectado, como su intestino se llena de los promastigotes, ya no pueden alimentarse más. Tratan de alimentarse, ingerir sangre en gran cantidad, pero como su intestino está lleno de promastigotes, lo único que logran es regurgitar los promastigotes y mueren en menos tiempo, ¿ya? Pero en todo ese poco tiempo que viven, tienen que alimentarse, entonces pican más, pero no logran alimentarse, no logran ingerir sangre por la presencia de los promastigotes. Muy bien, ya conocemos el ciclo del parásito, el mosquito vector ya ha transmitido el parásito. ¿Cómo se manifiesta clínicamente esta parasitosis? Decíamos que hay básicamente 3 formas clínicas de esta parasitosis, 3 patrones clínicos, que son la forma cutánea, mucocutánea y la visceral. En la forma cutánea, a su vez, la vamos a separar en 2 tipos de 2 presentaciones en la forma cutánea. La leishmaniasis cutánea localizada, cuya lesión característica es esta: la úlcera con bordes bien delimitados, engrosados, ¿ya? Es casi circular, y el fondo es granulomatoso. ¿Listo? Cuando es una úlcera limpia se ve así, no está infectada, pero muchas veces por la manipulación o no se la cubre, se puede sobreinfectar con una sobreinfección bacteriana. Pero si no se ha infectado, es una úlcera limpia con fondo granulomatoso y bordes bien delimitados. Si tomamos la muestra para el diagnóstico, aquí es donde vamos a encontrar los amastigotes, en el borde de la úlcera, ¿ya? Entonces, estas son lesiones ya satélites que se están formando alrededor de la úlcera. Vemos aquí una úlcera a nivel de la cara, y una forma de presentación que más se ha descrito en México es la denominada úlcera de los chicleros, que es una forma de presentación cutánea. ¿Por qué úlcera de los chicleros? Esta presentación se identificó en México. Igual se estaba haciendo estudios sobre la malaria, y entonces alguien vio, identificó y dijo: las personas que trabajan en la cosecha, en la recolección de la goma, ¿ya? De los árboles de goma, donde se cogen la goma, el caucho, esas personas tienen lesiones en el pabellón auricular. Entonces empezaron a tomar muestras y encontraron que eran lesiones producidas por leishmania, ¿ya? ¿Y por qué se lo llama úlcera de los chicleros? Porque eran las personas que recogían la goma, ¿ya? Entonces se asoció con esa actividad. Entonces estas lesiones que vemos aquí, las cutáneas en forma circular, duran un tiempo, unos 2 a 3 meses, y luego se van sin ningún tratamiento, empiezan a cicatrizar.
¿ya? Y dejan una lesión blanquecina, ¿ya? Una cicatriz hipocrómica, o sea, es más claro que el color de la piel. Es alopésica, no crecen vellitos en el lugar donde se ha producido la lesión, y es anidra, es decir, no suda, no tiene ya glándulas sudoríparas en este lugar que deja la lesión. Sin embargo, pero no queda nada más, solo hay una marca circular de un color más claro, ¿ya? Pero en esta úlcera de los chicleros, donde afecta al pabellón auricular, al cartílago, generalmente no hay una regeneración del cartílago. Como ven, es como si se lo hubiera comido el pabellón. Entonces, claro, cicatriza, pero queda mutilado el cartílago, ¿ya? Entonces, esta se denomina como forma cutánea localizada. La leishmaniasis cutánea difusa se produce cuando no hay una respuesta inmunológica adecuada por parte del huésped. Aparentemente el sistema inmune del huésped no genera una reacción de defensa adecuada, y entonces el parásito empieza a diseminarse por el tejido subcutáneo, por el líquido linfático, se va diseminando por debajo de la piel y produce estas lesiones, ¿ya? Estas lesiones diseminadas que dan, en especial cuando se producen a nivel de la cara, dan esta facies que se denomina facies leonina y que muchas veces se confunde con lepra, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial tomando la muestra y haciendo el diagnóstico, ¿no? Esta forma de presentación es más rara y es producida principalmente por Leishmania amazonensis. Esta Leishmania amazonensis es la que va a dar lugar a estas presentaciones, pero siempre es relacionado con un estado de anergia del huésped, o sea que no hay una respuesta inmune adecuada frente a la proliferación del parásito. Entonces ya conocemos la cutánea fija, la cutánea difusa. Leishmaniasis mucocutánea. Esta forma es producida principalmente por la Leishmania brasiliensis, ¿ya? Esta es la especie de Leishmania que se ha asociado con estas lesiones y, como dijimos, está distribuida más que todo en 3 países en el continente americano: Perú, Bolivia y Brasil, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta forma mucocutánea? Generalmente empieza con una lesión cutánea fija, como la que hemos visto, la úlcera, que se presenta de inicio, y después esa lesión cura, y después de unos años, puede ser 2, 3 años, e incluso hasta unos 20 años después, el paciente, cuando ya ni siquiera vive en esa región donde hay leishmaniasis, ya se fue a otro país, a un lugar donde no hay leishmaniasis, empieza a presentar las lesiones a nivel de los cartílagos que se localizan en las vías respiratorias superiores, ¿ya? Puede ser a nivel del cartílago nasal con mutilación, ¿ya?, de la pirámide nasal. Puede ser en el paladar blando, produciendo estas lesiones granulomatosas en el paladar blando, incluso con la pérdida, la mutilación de la úvula. A estas lesiones en el paladar blando se denominan como cruz de Escomel, ¿ya? Y produciendo toda esta destrucción del tejido, una mutilación completa del tejido, una destrucción incluso de los cartílagos de la laringe, y el paciente puede presentar, si el daño se ha extendido, puede presentar disfagia, es decir, dificultad para deglutir, y también disfonía, ¿no es cierto?, pérdida de la resonancia de la voz. Entonces, estas lesiones, como les dije, se producen años después, y aunque se dé el tratamiento, cuando hay lesión del cartílago, generalmente no hay una regeneración de estas lesiones, simplemente quedan como lesiones, bueno, queda mutilado en todas estas lesiones el paciente, ¿ya?
Esta es la forma mucocutánea. En esta vemos, por ejemplo, ya cuando el paciente ha recibido tratamiento, ya no hay lesiones de leishmania, pero no se regenera el cartílago, ¿no? Simplemente la piel es lo que se ha regenerado, ya no hay lesiones, pero queda una secuela. Y podemos ver aquí la cruz de Escomer que les decía, afecta al paladar blando, se ven lesiones granulomatosas, inflamatorias en el paladar blando, y una vez hecho el tratamiento, desaparecen las lesiones, pero si ha habido daño en el cartílago, este daño no se regenera. Y por último, la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral es producida por la Leishmania donovani-chagassi en el continente americano. Donovani-chagassi, la especie Chagassi es la que va a producir estas lesiones. ¿Cuáles son las características de la leishmaniasis visceral? Los síntomas principales es una fiebre intermitente. El paciente empieza a presentar fiebre que sube y baja, sube y baja. ¿Ya? Fiebre intermitente, pérdida de peso, enflaquecimiento, ¿ya? Emaciación, prácticamente está completamente desnutrido. Hay aumento de volumen a nivel de hígado y vaso, hepatomegalia, esplenomegalia. Afecta también a la médula ósea y esto se manifiesta como una pancitopenia, es decir, que hay una disminución en todos los elementos formes de la sangre. Hay anemia, disminución de los glóbulos rojos, disminución de los glóbulos blancos, leucopenia y disminución de las plaquetas. Y esto se manifiesta con anemia, con cuadros infecciosos, el paciente es más propenso a cuadros infecciosos por la leucopenia, y también presenta hemorragias por la plaquetopenia, ¿ya? Entonces, la forma visceral es la más grave, es mortal. Si no se da tratamiento en estos casos, el 100% de los pacientes mueren, ¿ya? Pero si se da tratamiento, el 90% de los pacientes logran sobrevivir, ¿ya? En cambio, las otras que hemos visto, en especial la cutánea, es la menos agresiva y puede curar espontáneamente las lesiones, aunque a veces se vuelven crónicas, y sin embargo hay el riesgo de desarrollar en el futuro la forma mucocutánea, ¿no es cierto? Y la forma mucocutánea, ¿cuál es el problema? Las lesiones mutilantes que se pueden presentar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta parasitosis? El diagnóstico puede ser parasitológico directo, donde podemos observar al parásito, o puede ser de forma indirecta, con métodos de diagnóstico inmunológico. En el diagnóstico parasitológico directo tenemos el frotis, la biopsia y el cultivo y también la inoculación. El frotis se puede hacer de las lesiones, decíamos que por ejemplo las lesiones cutáneas localizadas en el borde de la lesión es donde hay que tomar la muestra, ¿no es cierto? Ahí vamos a encontrar amastigotes, ¿ya? Biopsia, igual se puede hacer biopsia de las lesiones que encontremos. ¿Qué forma evolutiva encontramos? Amastigotes. No se olviden, eso les voy a preguntar en el examen. Cultivo, se toma muestra, se los cultiva en medios de cultivo. ¿Qué desarrolla en el medio de cultivo? Promastigotes, ¿ya? Y la inoculación, pero ya son métodos que se utilizan a nivel de laboratorios especializados, el cultivo y la inoculación se hace en animales de experimentación. Si el frotis, la biopsia salen negativos, dudosos, entonces se puede inocular la muestra en animales, en hámsters, y estos desarrollan las lesiones de leishmaniasis. Y con eso ya comprobamos el diagnóstico positivo. Pero esto, como podrán ver, no se hace en cualquier laboratorio, sino en laboratorios especializados. Diagnóstico inmunológico, ¿cómo se hace? El diagnóstico inmunológico indirecto nos muestra la respuesta inmune del huésped frente al parásito, no nos muestra el parásito, ¿no? Entonces, ¿qué métodos usamos? Uno es la intradermos reacción de Montenegro.
se inocula un lisado de promastigotes a nivel del antebrazo, se inocula y se espera 48 horas. Si hay una reacción, la formación de una pequeña pápula de por lo menos 5 milímetros o más, entonces es una prueba positiva para la intradermosreacción de Montenegro. Quiere decir que ese paciente tiene leishmaniasis, ¿ya? Es una prueba indirecta porque no estamos viendo al parásito, sino la reacción del organismo frente a la inoculación de un antígeno de la leishmanina, que es producida por leishmania. Las pruebas serológicas, hay varias, el ELISA, la inmunofluorescencia indirecta, y por último el diagnóstico molecular, el PCR, ¿no es cierto? Pero y de la misma forma estas pruebas se hacen en laboratorios más avanzados. Y hemos hecho el diagnóstico. Antes en el diagnóstico, perdón, mis disculpas. Para el diagnóstico directo, en el caso de leishmaniasis cutánea, decíamos, tomamos la muestra de la lesión. En las mucocutáneas igual tomamos muestras de la lesión. En la leishmaniasis visceral, tomamos muestra de la médula ósea, ¿ya? Ahí es donde vamos a identificar a los parásitos. Y se pueden tomar también por punción, biopsia de hígado, biopsia de vaso, etcétera, o de ganglios, hay inflamación de los ganglios, pero lo más efectivo es la biopsia de médula ósea, esa es la muestra. Y estos son los métodos que se pueden aplicar. Muy bien, tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Los medicamentos que se usan no han cambiado en muchas décadas. Los medicamentos de primera línea son los antimoniales pentavalentes, que como tienen antimonio son tóxicos. Antimoniato de N-metilglucamina y el estilogluconato sódico, pero el que más se usa es el antimoniato de N-metilglucamina, ya 20 miligramos kilo peso por día por 20 a 30 días. Se calcula esta dosis por kilo peso y se administran inyecciones muy dolorosas, ¿ya? Y como les dije, puede tener efectos adversos. ¿Qué otros medicamentos podemos utilizar que están en la segunda línea? Si es que estos no han dado una respuesta adecuada o hay reacciones adversas frente a los antimoniatos, entonces pasamos a los de segunda línea. La anfotericina B, pero la anfotericina B, como pueden ver, no está aquí, es de uso parenteral, o sea, intravenoso. Entonces, se administra en paciente hospitalizado, no se administra ambulatorio, no le decimos vaya a su casa, póngase anfotericina, vaya a la farmacia, no, esto es paciente hospitalizado, ¿ya? Está ahí la dosis máxima de 50 miligramos por día. Otro medicamento que se puede utilizar como otra opción es la pentamidina, y actualmente un medicamento que se está utilizando es la miltefosina, ¿ya? Pero estos que estamos mencionando al final están todavía a prueba, no se ha visto que tenga un efecto óptimo como quisiéramos para el tratamiento de la leishmaniasis. Entonces ahí podemos ver los esquemas de tratamiento que se utilizan en nuestro medio. Esto es del programa de manejo de leishmaniasis aquí en Bolivia, ¿ya? Como ven, en leishmaniasis cutánea usamos los antimoniales. En leishmaniasis mucosa también, y en leishmaniasis visceral. El tiempo de tratamiento es mayor en estos dos casos, en la mucocutánea y en la visceral se usa por más tiempo. Este es el de primera línea, antimoniales pentavalentes. Si estos no funcionaron por algún motivo, recién se pasa a la segunda línea en donde usamos anfotericina B. Y de la misma forma, el tiempo de tratamiento siempre es más largo en la forma mucocutánea y en la forma visceral, ¿ya? Esto, como les digo, si buscan el protocolo de tratamiento en Bolivia, estos son actualmente.
Muy bien, ¿cómo hacemos la prevención de estas parasitosis? Número 1, diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de los casos. Si hacemos el diagnóstico y el tratamiento cuando el paciente cursa con una forma cutánea fija y hacemos el tratamiento y le curamos, entonces, uno, que no va a desarrollar la forma cutánea o mucosa en muchos años, lo primero. Lo segundo, ¿de dónde el vector obtiene, de dónde se infecta el vector? Del humano enfermo, del humano con leishmaniasis. Pero dijimos que también hay otros reservorios, como ser algunos roedores, y también en el caso de la leishmaniasis visceral, los perros son una fuente, son un reservorio adecuado, pueden albergar a la leishmania y pueden ser fuente de infección para el vector, ¿ya? Entonces, de todas maneras, a pesar de eso, el diagnóstico y tratamiento precoz al ser humano es una medida excelente. Aplicaciones de insecticidas, ¿ya?, en el domicilio. Esto es un control vectorial de tipo químico a nivel del domicilio. Se hace la fumigación, ¿ya?, con deltametrina, se fumiga en las viviendas, en las paredes de las viviendas. Y medidas de protección individual. Mosquiteros de malla fina o simples impregnadas con insecticida, eso constituye una barrera para que los mosquitos no ingresen a la vivienda. Cortinas o mallas finas impregnadas en puertas y ventanas, uso de repelentes, ropa delgada de manga larga, ¿ya? Estas medidas más que todo van a ir a, estas que están mencionadas aquí en el punto 3, a constituirse en una barrera para evitar que los mosquitos piquen al ser humano. Y medidas muy importantes, ya que hemos hablado de las características de los hábitos de este vector, no se reproduce en agua, no requiere agua, tampoco vive en las grietas de la vivienda, sino que vive alrededor de la vivienda, donde hay acumulación de detritus orgánicos, plantas, matorrales, basuras orgánicas, etcétera, desechos orgánicos y sustancias similares orgánicas. Hay que hacer un ordenamiento y saneamiento básico rural, deforestación alrededor del domicilio, porque ahí donde hay matorrales y demás, ahí va a estar el mosquito, saneamiento de la vivienda, limpieza de los residuos orgánicos y el control de los reservorios que mencionábamos, ¿ya? Entonces, si en la vivienda hay animales domésticos u otros, hay que también revisarlos a ellos y ver si no presentan lesiones, porque si presentan lesiones, son reservorios de la leishmania, fuente de infección para el vector, y ese vector también puede infectar al ser humano, ¿ya? Entonces, como pueden ver, los hábitos del vector nos sirven mucho para determinar las medidas de prevención. También los mecanismos de infección nos ayudan a determinar cómo vamos a prevenir esta parasitosis. Aquí, más que todo, es el control del vector y en relación a los hábitos del vector. Muy bien, creo que eso es todo sobre esta parasitosis que podemos repasar. ¿Ya? Gracias por la paciencia.